Perfecto. Es que a veces preferiría esperar un poquito y no quede tan... Porque hoy, mira, el tema de hoy, voy a empezar despacito. Mm, Vamos a hablar de la filosofía, ¿eh? Hemos hablado de montones de cosas, pero hoy nuevamente yo le he titulado, me parece, al apunte que mandé, Ser filósofo, una cosa así, ¿no? El texto, el documento. He puesto dos textos muy sencillos, estamos empezando, porque había elegido dos que eran demasiado sombríos, ¿eh? Aunque siempre de esas cosas se puede sacar una conclusión positiva, pero era ni más ni menos que un texto de la náusea de Sartre y un texto sobre la nada de Heidegger. Dije, no, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar un poquito y vamos a tratar dos cuestiones. Entonces, si nadie quiere ya intervenir de manera específica respecto del texto, comento yo, para abrir un poco la exposición. Bueno, el primero es algo que lo hemos dicho muchas veces. Yo lo he dicho muchas veces en distintos foros, cuando se habla sobre todo qué es la filosofía, ¿no? Incluso en una reunión que tuvimos con el otro grupo donde decía, ¿es ciencia la filosofía? ¿No lo es? Este tipo de cosas. Entonces, lo primero, la filosofía cuando surge en Grecia, allá por el siglo V, lo que le podemos llamar filosofía antes de Cristo, es realmente, estamos hablando de episteme, estamos hablando de ciencia. Y la primera ciencia, todo esto es recordar, no es nada nuevo, es la física, porque estos pensadores se interrogan de una manera especial, de una manera y específica acerca de la fisis. Y como se interrogan acerca de la fisis, pues se les llamó, incluso ya en aquella época, físicos. Entonces, cuando nace el pensamiento racional, el logos, una vocación de utilizar, por decirlo de alguna manera, la razón, aquello que luego los medievales dirán la luz natural de la razón, claro, porque para los medievales también existía la luz sobrenatural, pues es la física. Por eso yo digo muchas veces que la primera filosofía y la auténtica filosofía es la física. ¿Qué física? Pues la física, la misma que hoy en día, que ha evolucionado, pero es la física. De hecho, yo con compañeros de física, profesores de física, he tenido las mejores discusiones filosóficas, porque curiosamente el que he estudiado física como ciencia pura, no me refiero a una técnica, sino lo que se llama la Facultad de Ciencias Físicas que hay en España, pues saben muchísimo, tienen no solo un rigor de desarrollo argumentativo, sino también una manera de plantear las cuestiones, y sobre todo porque, bueno, son los herederos de los antiguos físicos en la respuesta siempre vigente de qué es la naturaleza. Desde este supuesto inicio, aquello que le llaman Big Bang, que nadie sabe muy bien qué es, hasta quién sabe qué, ¿no? Entonces es tan inabordable que realmente lo que podemos analizar es lo que tenemos, digamos, ante nuestra vista, o por decir, en cierto modo. De alguna manera la ciencia ha tenido que realizar una epogé, o sea, olvidarse del principio, del origen y del final, y quedarse con lo que tenemos, con lo que hay, ¿no? Lo que los fenomenólogos Husserl llama ir a las cosas mismas. Pero bueno, entonces, a estos pensadores, lo que yo quiero decir, que a estos primeros pensadores se les llamó filósofos, porque filósofo no quiere decir otra cosa que alguien que desea saber y que desea conocer. Entonces, la primera cuestión sería, ¿por qué digo yo que todos somos filósofos? Porque yo no conozco a nadie que no quiera conocer, aunque sea mal, aunque sea conocer gente, aunque sea conocer del tipo que sea, porque el ser humano necesita conocer, porque a través del conocimiento, por el tipo de inteligencia que tenemos, pues continuamos construyendo nuestra vida. Nacemos muy inmaduros, y eso porque tenemos más margen para construir lo que somos.
Esta es la cuestión. Todo lo tenemos que aprender, pero eso es porque somos seres, somos animales muy generalizados, digamos, distinguiendo entre generalizado y especializado. Por ejemplo, la pezuña del caballo es muy especializada para caminar, aunque luego nosotros tengamos que errarla y estas cosas. Tengamos nuestras manos o nuestros pies, las podemos usar como medio locomotor, y si solo anduviéramos con las manos terminaríamos teniendo una especie de pezuña, o las podemos usar para de una manera prensil, ¿no? Esto quiere decir, un herbívoro, un oso hormiguero, come hormigas, pero no se puede comer un bocadillo de tortilla, ni una empanada, ni asado. Debe ser terrible ser oso hormiguero. Pero, sin embargo, para comer hormigas está perfectamente diseñado. Nosotros, por ejemplo, en la alimentación somos omnívoros, podemos comer de todo. Entonces, esto significa ser especializado, pero generalizado, pero al mismo tiempo nacemos como más inmaduros. ¿Cuándo empezamos a caminar? Pues alrededor del año, algunos más precozmente un poquito antes, otros un poco después. Sin embargo, cualquier animal, cualquier mamífero, cuando a los minutos, a los poquitos minutos, está caminando, trastabillando, pero está caminando. La madre lo levanta con el hocico y camina, ¿no? Y el patito sabe nadar y se mete al agua, lo primero que hace si tiene agua es ir y meterse al agua a nadar. Bueno, esto para decir que ¿por qué somos filósofos? Somos filósofos porque deseamos conocer. Pero la filosofía, la filosofía la podemos... Esto es repaso, repito. Podemos distinguir dos aspectos, la filosofía como actitud, desear conocer, y la filosofía como respuesta. Las distintas respuestas, las respuestas que damos nosotros, que doy yo, que damos nosotros, y que da una época. Esa sería la filosofía como una disciplina, como un conjunto de conocimientos y demás. Muy bien, pero eso como tal tiene vocación científica, epistémica, en el sentido de que utiliza los mismos recursos que la física, por ejemplo. Otra cosa luego es para establecer sus verdades, con qué criterios va a seguir y qué de demostración y demás. Eso significa ser filósofo. El término filosofía como tal va a tardar desde que aparece la física como episteme, 100 y pico de años o 200 años. Ya Aristóteles sí habla de filosofía, de prima filosofía o filosofía primera. Habla ya de filosofía Aristóteles. Bueno, esto es lo primero que quería decir. Lo segundo, si leéis el texto es muy breve, y él está haciendo una distinción, Pitágoras aquí, esto es un texto de Jámblico, y aquí pongo unas referencias que en realidad no están aquí, sino de donde yo las he sacado, que es de un libro mío, donde dice, el más puro, dice, es que interesante, dice, leo, no cuesta nada, esto no implicaba solo un nombre nuevo, sino que anticipó una enseñanza útil de la propia ocupación. En efecto, así como allá andan por todos lados hombres que poseen diversos propósitos, unos son presa de ansias, de riquezas y bienes superfluos, otros del deseo de dominio y mando, y son poseídos por el amor a la victoria y por la ambición desesperada. Y el más puro es ese tipo de hombre que se muestra en la contemplación de las cosas más bellas, al que corresponde el nombre de filósofo. Parece muy bonita acercamiento, no es una definición. El hombre que muestra que se dedica a la contemplación de las cosas más bellas sería el filósofo. La más bella, entonces no es que buscaba la verdad el filósofo, no es que se preguntaba por el sentido. A ver, yo diría que esto no es solo patrimonio del filósofo, el poeta, el ser humano normal, la búsqueda de lo más bello es probablemente lo más bello, lo más sublime, pero habría que definir aquí, o por lo menos explicar lo que entendemos por belleza. Fijaos, yo este texto lo tengo en uno de mis libros para comentarios y demás, para hacer ejercicios, pero no había reparado en él y por eso lo he puesto. Es tan sencillo que no tenemos que emplear nuestra cabeza para desentrañarnos y comprenderlo, sino más bien para dejarnos volar y ver
qué eco nos hace. Ya luego en todo caso podemos hacer en un turno de intervenciones, si realmente podríamos estar de acuerdo es que hay hombres que se muestran o se dedican a la contemplación de las cosas más bellas. Esto no quiere decir que sean inferiores a aquellos que se ocupan de los negocios o del poder o de otras cosas, pero además porque puede ser totalmente compatible una actividad de un tipo, pero sobre todo nuestro talante como personas y como filósofos es la contemplación, habría que ver qué quiere decir contemplación también, de la belleza. Contemplación que no es solo mirar, no es solo contemplar, sino la búsqueda de la belleza y la realización en la belleza. Antes de que podáis intervenir, que luego rogaré que seamos breves, pero al mismo tiempo que hablemos todos los que podamos, voy a hacer una pequeña, digamos, voy a dar una pequeña información. Ya en el medioevo se habla de lo que se llamaban los trascendentales del ser, olvidados del título tan abstruso, pero se decía que los trascendentales del ser, todavía hemos hablado, pero quiero que reparemos en ello. Lo voy a decir en latín primero y luego lo traducimos. Ens, unum, verum, bonum, pulcrum. Ens, como se escribe, unum, terminado en m, unum, bonum, terminado en m, ens, unum, bonum, pulcrum sería con CHR, en vez de una K, o una K si queréis poner, o simplemente pulcrum. Pulcrum, verum, ins unum bonum, bonum, verum, pulcrum. El ser es ser, acordado de Parménides, ens, es uno, acordado de Parménides, el ser es uno, no puede haber dos seres, pero sobre todo es verdadero, bueno y bello. Eso es lo que quiere decir bonum, pulcrum y ¿cómo es? Verum. Esto quiere decir que ser, la verdad busca, la verdad, el bien y la belleza. Es bueno, o sea, es el bien, o sea, o realiza la idea de bien. Esto también es un poco platónico, ¿no? Es digamos, una influencia platónica en el pensamiento medieval. Pero lo que yo quiero llamar la atención es la unidad y armonía que hay entre el bien, la verdad y la belleza. Esto es lo que yo quiero decir. Aquí, en este pequeño texto, hay dos enseñanzas. Una, somos filósofos, aunque para hablar de filosofía, el nombre de filosofía pasan casi 200 años, hasta que estos primeros pensadores, que eran los físicos, se les aplique a ellos. Y lo segundo, la unión y la armonía entre bien, verdad y belleza. Me parece fundamental. Yo voy a dar unas pequeñas pistas, pero podéis... A ver, las tres no son valores, son, por decir así, como tres dimensiones del ser, tres dimensiones de lo que es. En aquello que es podemos distinguir que sea verdadero, que sea bueno y que sea bello. No hay nada más bello que el bien. Cuando hablamos de bien, hablamos de ética. No hay nada más bello que el bien, en todas sus facetas, hacer el bien, generar el bien, ser todo lo que tenga que ver con solidaridad, con empatía, con todas estas cosas. Esto es lo más bello que hay. Y no hay nada más feo, que atentar contra el bien. Por ejemplo, aquello que hace infelices a los demás, aquello que nos lleva a la explotación de los demás. Hay algunos, digamos, faltas morales o transgresiones éticas, que es lo mismo, faltas éticas, que aparte de ser éticamente censurables e incluso a veces moralmente censurables y hasta jurídicamente censurables,
son muy feas. Yo dije, hablando de esto una vez me dicen, pero entonces tú eres un esteticista moral. Yo me defendí, bueno, di una explicación. Pero hay algo más feo que la mentira, que además la mentira supone cobardía, supone manipulación, supone buscar atajos para llegar a convencer al otro o encontrar provecho. Hay algo más feo que la trampa. Hay algunos defectos humanos que son particularmente feos. Por ejemplo, la envidia. Son particularmente feos. Son gente, como diríamos en España, cutre. Gente, digamos, con muy poca calidad humana. El no respetar, el no respetar a los demás, no respetar el medio, no saber convivir. Esto, además de todo, es feo. Porque la búsqueda de la verdad sería básicamente la actitud del filósofo, pero como verdad y bien y belleza van unidos, en la búsqueda del bien y de la belleza, la búsqueda de la realidad, quieras que no, y perdóname que utilice palabras un poco que no quiero que sea malinterpretado, nos van refinando como seres humanos. No hay nada más safio. Yo no quiero ser clasista, por favor, entendedme. La gente, el tumulto, la masa, el Das Man que dicen los Heidegger, Das Man es el sé, a veces es demasiado torpe, tosco y safio. Por ejemplo, aquellos hooligans que porque va a jugar su equipo van a pegarse con los del equipo contrario y se van a tirar sillas y mesas y de todo. O aquella gente que directamente se mete en fiestas clandestinas, no usa protección, mascarillas y cosas de estas, y le importa nada el bienestar de los demás o la salud. Toda esa gente que, y lo digo esto, es un guiño nada más, para los que no son españoles, no están en España, pero en este momento nosotros vamos a tener unas elecciones muy importantes la semana que viene, muy importantes en España. Creo que en México también dentro de poco hay estas elecciones. Y hablan de libertad, y para ellos libertad, la persona que hace esta propaganda, es poder ir a los bares y tomar cerveza con los amigos. Cosas de este tipo, o sea, como libertad de hacer lo que se... Y dijo, que aquí en Madrid cada uno puede hacer lo que se le da la gana. Pues esto no es la libertad. Entonces, eso es feo. Y esa gente safia, maleducada, curiosamente, no quiero que se me malinterprete, son los que atentan contra el bien de los demás y contra la belleza. Porque no hay nada más bello que la convivencia, el diálogo, a pesar de que podamos tener ideas diferentes, pero hay maneras de debatir con altura y hay maneras de debatir con trampas, con falsos argumentos, las famosas fake news, todo este tipo de cosas. Entonces es, digamos, la búsqueda de la verdad. Nosotros somos filósofos y filósofas, somos. Y si alguien tiene dudas, podemos seguir aclarándolo. Eso nos hace, cuanto más filósofos, más persistamos en esa actitud filosófica, seremos mejores personas directamente. Seremos mejores personas, pues seremos más responsables, seremos más refinados, educaremos el gusto por lo armónico, por lo bello. Y eso es el bien es el bien con los demás, es la solidaridad. Es una sociedad que podamos vivir en paz, y que cada uno tenga lo que necesita, etc. Y que nosotros podamos aportar lo que según nuestras condiciones. Entonces, yo lo que quiero recalcar entonces, bien, verdad y belleza van unidas. Estos grupos son grupos, este grupo como este que tenemos, es un grupo muy interesante. Yo lo observo porque como de alguna manera soy un poco responsable de lanzar la cuestión, aunque vosotros sois los grandes actores aquí, pero ya tiene un filtro. El filtro de este grupo es personas que aman la belleza,
que ama la verdad y que ama el bien. Entonces eso hace que nos beneficiemos de un grupo de una calidad humana increíble y nos estamos, perdóname la repetición, beneficiando todos. Esto quiero. Y realmente, porque además de poder leer, además de poder pensar, podemos dialogar. Y nuevamente hemos saltado un obstáculo y somos ahora conscientes de que qué bien que lo podemos saltar, a pesar de todo, no hay mal que por bien no venga. Hemos podido saltar el obstáculo de la distancia, y de manera tal que podemos estar dialogando con miles de kilómetros entre nosotros, ¿no? Los otros días le llamaba la atención a Delma que Arantxa, pero no es de Madrid, no, el único que está en Madrid, que ni siquiera está en Madrid, soy yo, el único, Francisco está a 300 y pico de kilómetros. Juan Antonio está a 400 y algo, de donde estoy yo. Arantxa está como a 200 y algo. O sea, ni siquiera. Bueno, sí, la que es de Madrid, también, el único, no, perdona, María José, es María José, que está, pero que no somos de Madrid, somos de Tres Cantos, bueno, que es lo mismo casi, ¿no? Es una ciudad periférica de la ciudad. Pero la única que es María José, fijaos. Luego, entre Estela y María Inés, tan cerquita porque deben estar como a 2000 kilómetros, entre Asunción de Paraguay y la ciudad de Santa Fe. Y no digamos en México, lo que esté en Tepic y lo que esté en Monterrey o en Tijuana, o en Hermosillo, lejísimo. Bueno, esto es lo que quería decir. El filósofo se puede caracterizar entonces por aquel que se muestra, como diría, ese tipo de hombre y mujer, claro, que se muestra en la contemplación de las cosas más bellas. Incluso se genera un antídoto, los que ya tenemos una cierta edad, se genera un antídoto que no toleramos lo feo. Pero cuando digo lo feo, las personas que alteran ese equilibrio de la verdad, del bien y de la belleza. Y en otro sentido también nos repugna lo feo, lo que contaba Raúl de su noticia que tiene de la India. Ese es otro tipo de fealdad horrible, pero ya no es que la repudiemos, sino que somos tremendamente sensibles y nos duele esa realidad. Pero es que esa realidad está producida por los que van contra la verdad y contra el bien y contra la belleza, los que permiten que haya gente en la India que nacen, viven y mueren en la basura. Raúl lo conocerá, yo no he ido a la India, fui uno de mis hijos, me dijo mi papá, no vayas, no vayas, claro. Pero bueno, esto que quería... Hay castas todavía, lamentablemente. Sí, hay castas, los intocables, claro. Pero hay algunos que por lo visto en esos basurales nacen, ahí dan a luz, se morirán unos cuantos, viven ahí, digamos, rebuscando en la basura, y ahí se morirán, a lo mejor a los 30 años, qué sé yo, alguno por ahí se escurrirá. Esto es terrible, ¿no? Pero bueno, esto sería otra cuestión. Somos filósofos y filósofas, queremos profundizar en el bien, la verdad y la belleza. Hay un manifiesto de los leonardianos, que fue en el principio del siglo en Italia, que si queréis lo vuelvo a recordar, porque en el manifiesto de estos leonardianos está precisamente como objetivo la búsqueda de la belleza, del bien y de todas estas cuestiones. Hay que decir que en esta época fueron unos jóvenes intelectuales italianos que algunos de ellos tuvieron derivaciones distintas, incluso hacia, por ejemplo, Giovanni Gentile, que fue ministro de Educación con Mussolini, porque cuando surgen los movimientos fascistas y luego nacionalsocialistas y nazis, todas estas cosas envuelven un poco a la juventud. No es de extrañar que en España, en esta campaña electoral, un partido que a mi modo de ver es fascista, está haciendo su campaña en los barrios obreros. Y va a festejar el 1 de mayo, y va a festejar el 15 de mayo, que fue aquella asonada importantísima de gente joven que tomaron la Puerta del Sol en Madrid. Porque el caladero de los ultrafascistas, es también la clase obrera,
que también está sufriendo toda esta situación. Entonces, esto sería otro tema de discursos muy enmascaradores. Pero cuando uno ha cultivado el gusto, y no quiero ser clasista, repito, ni elitista, hay cosas que son intolerables. Y cuestiones morales intolerables. El no saber convivir. Y cuestiones éticas intolerables. Que no nos importe el bienestar de nuestro semejante. Y cuestiones políticas intolerables. Abstenernos cuando nos gobiernan los corruptos y los responsables de muchas de las situaciones económicas miserables que está viviendo la humanidad. Bueno, primera parada. Si queréis hacemos un pequeño, porque tengo lo de Kant, que se las trae también, aunque ya lo hemos dicho, pero me interesa que sobre todo cómo termina este texto. ¿Alguien quiere decir algo al hilo? Yo, maestro, tengo una pregunta. Muy bien, Karen. Ok. Me gustaría saber qué piensan o qué creen, ya que si dice que todos somos filósofos y tenemos la necesidad de aprender y la inquietud de pensar, quiero saber si es correcta la afirmación cuando una persona dice que vive con cierta filosofía de vida, cuando dice, esta es mi filosofía de vida, a pesar de lo que usted comentó, si hace el bien o hace el mal, pues. Ajá. Eso es lo que quiero saber, o sea, ¿por qué, si está bien que todos somos filósofos, porque tenemos esa inquietud de pensar y tenemos la necesidad de aprender, quiero saber si es correcto cuando dice, yo pienso así, hago esto y creo esto y esta es mi filosofía de vida, a pesar de no haber estudiado filosofía. Muy bien, muy bien. Mira, los términos, como hay varios tipos de significado. Hay un significado semántico, es lo primero que aparece en cualquier diccionario, pero también es muy importante el uso de los términos. Y para saber realmente el significado un término aislado no significa muy poco. Para comprender lo que es un término hay que comprenderlo en el seno de una oración, ¿no? Donde se diga algo de algo. Porque decir filosofía, bueno, ahora decir esta es mi filosofía, ya esto es una frase. Entonces ahí adquiere un significado. Mira, es correcto utilizar, en el lenguaje coloquial, utilizar filosofía como manera de pensar. O sea, mi filosofía es, bueno, aquellos cúmulo de creencias y de ideas y de valores que yo más o menos he organizado y me permiten de alguna manera orientar mi vida, ¿no? Por ejemplo, se aplica mucho, esta forma parte de la filosofía de la empresa, entonces se aplica muchísimo. O sea, esta empresa tiene esta filosofía, por ejemplo, es muy respetuosa con el trabajador, o todo lo contrario, ¿eh? Eso no lo dicen, ¿eh? Cuando la filosofía de la empresa es machacar, no lo dicen. Pero no, en nuestra empresa estamos atentos a la conciliación de la vida familiar y la vida laboral, qué sé yo. Eso formaría parte de la filosofía de la vida, de la empresa. Hay también una expresión que creo que mencionamos hace muy poco, tómatelo con filosofía, ¿eh? Lo que te ha pasado, tómate, Denise, con filosofía lo de tu rodilla. O sea, ten paciencia, va. Bueno, no está mal, la paciencia puede ser una virtud. Siempre y cuando no implique resignación, no me parece un mal uso. Pero estamos siempre de usos populares del lenguaje coloquial del término filosofía. Entonces, es pertinente. Hay un tango, como lo hemos mencionado, que además hasta lo habéis subido luego al grupo de WhatsApp, Cafetín de Buenos Aires, aprendí filosofía, dados timbas, etc. Bueno, en la calle se aprende filosofía. Y fijaos qué interesante porque lo va a decir Kant de otra manera, pero lo va a decir. Bueno, es mi filosofía. Bueno, esto es mi manera de pensar. En un librito ese que yo tengo por ahí, que algunos tienen, que se llama Filosofía y Terapia, bueno, todos tenemos una filosofía, es la filosofía de la vida. Lo que pasa que tener una filosofía no es garantía de tener una filosofía buena. Podemos tener una filosofía pésima. Más, yo digo, a veces somos infelices a causa de nuestra filosofía.
Si, por ejemplo, si mi filosofía es crecer, progresar, tener, tener y tener, bueno, eso probablemente sea equivocado. Una cosa es, yo creo que es súper legítimo lograr el máximo nivel y calidad de vida posible por medios honestos, pero si la vida es solo tener, 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 para enriquecerse, 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 si no, no lo vamos a llevar. La filosofía muchas veces nos hace sufrir, ¿no? O como la filosofía de la eterna juventud, ¿no? Esos personajes, hoy mismo salía un político que entrevistaban, que se llama Bono, lo puedo decir, que fue, bueno, el tipo debe tener 1000 cirugías, trasplantes de pelo, está bastante bien, se lo han hecho bien, porque otras son ridículas. Bueno, hay gente que es como si se resistiera, pero se termina sufriendo mucho, cuando realmente te deterioras. ¿Para cuántas mujeres el envejecimiento, algo hablamos la vez pasada también, es un tremendo problema que no pueden superar? Quieren mantener a toda costa esa belleza que tenían cuando eran joven o de una edad mediana, y demás. Entonces, la filosofía nos puede amargar nuestra vida. En ese sentido, Karen, es correcto en el lenguaje coloquial. Filosofía sinónimo de nuestra filosofía de vida, nuestra concepción de la vida. Vamos, yo creo que si hablo más voy a liarla, voy a complicarla. Gracias. De nada, Karen. ¿Alguna cuestión al respecto antes de pasar al otro texto? Yo quisiera agregar algo. Muy bien. Adelante. Adelante, Denise. Habla, Denise, después yo. Vale. Gracias. Bueno, yo difiero un poquito ahí porque creo que el término populacho, popular, pues, de filosofía, eso que estaban diciendo, ¿no? Tómatelo con filosofía, esta es mi filosofía de vida, esta es la filosofía de la empresa, se ha vuelto bastante pervulgada, por decirlo así, ¿no? El término está muy pervulgado. ¿Muy qué, Toda perdona? la gente, muy pervulgado. El término filosofía en la actualidad está bastante pervulgado. Hay que ponerlo en la lista de las palabras. Bueno, luego sigue, continúa. Bien, ¿por qué? Porque considero yo, a mí me ha pasado, o sea, cuando preguntan ¿qué estudiaste? Soy licenciada en filosofía y maestría en filosofía. Está loca. Ellos están locos, o sea, los filósofos tenemos el fetiche, como que la población nos ve estilo Diógenes Laercio, ¿no? O la filosofía de los perros, o no sé qué yo, pero lidiamos con el fetiche de la locura, que rayamos en la locura, está loco. Oye, conozco una psicoterapeuta que a través de la filosofía puede llevar unas sesiones de psicoterapia. No, está loca. Pero ya hablando en otros términos, pues, en otra parte, yo considero que no hay ciencia sin filosofía. En el caso de la fenomenología, que se atrevió a refutarle los métodos, ¿no?, a la psicología clínica. Entonces, desde ese punto de vista, yo digo que la filosofía no es para todos. No es para todos porque la filosofía es quien hace avanzar a la ciencia. Es quien está constantemente revisando sus teorías y cuestionándole y apuntándole con el dedo, ¿no? Y diciendo, hey, revisa esto. Revisa lo que estás haciendo porque eso que estás haciendo ya no está funcionando. Para mí, en esa parte me gusta quedarme, ¿no? En que la filosofía es la que le genera las preguntas a la ciencia. Y no es me lo tomo con filosofía o lidiar con el fetiche de que estamos locos, ¿no? Eso es lo que Ya no, sí, estamos de acuerdo en lo que pasa es que ella preguntaba por alocuciones coloquiales ¿qué quieren decir? Ya sabes que el significado de los términos depende del uso. Y luego tú has agregado una cuestión que cuando dices, bueno, depende en qué capas de las sociales y culturales la gente dice está loco, bueno,
realmente es una visión, como tú sabes muy bien, demasiado ramplona. En un ambiente culto, como mucho podrá decir la gente, bueno, qué difícil, o no me gusta, o cuando di filosofía me resultó muy pesada, o todo lo contrario. Pero la filosofía hoy en día, gracias a, bueno, a libros, a la difusión y a los medios, goza de un cierto prestigio. Otra cosa que todavía la gente no tiene una idea clara. Yo he hecho la broma, pero esto no es broma, ¿no? ¿Qué tal la conferencia? Venía un individuo muy famoso y dice, muy bien, debe haber sido muy profundo y muy importante porque yo no he entendido nada, ¿no? Entonces, que la filosofía es incomprensible. Precisamente yo también lucho mucho contra esta concepción, ¿no? Porque la filosofía debe ser comprensible. Ya sabéis que he mencionado algunas veces a Ortega y Gasset. La claridad es la cortesía del filósofo. Si a mí no se me entiende, no sirvo para nada. Y lo que yo diga no es nada, porque ni siquiera soy capaz de expresarlo. No es nada, no es nada. Eso es una pérdida de tiempo. La filosofía, además, tal como la entiendo yo, debe ser comunicable, debe ser transmisible, debe ser entendible o inteligible. Este es el tema. En cuanto a la locura, hombre, si loco es lo que se sale de la norma, a veces, yo creo que si ser loco es ser amante de la belleza, por ejemplo, lo que acabamos de decir, del bien y de la verdad, yo me apunto a esa locura, que tiene ese punto tan importante de utopía y de dedicarnos a algo donde el beneficio está en la propia satisfacción que nos produce el que nos podamos dedicar a ello, ¿no? Es una gozada realmente, ¿no? Es un privilegio. Lo que ocurre, claro, el problema está que el privilegio requiere una cierta digamos, calidad humana, ¿no? Pero eso no ocurre, lamentablemente, es pura casualidad. Yo estaba un día en Mendoza presentando un libro en mi tierra y había bastante gente y fue un ambiente estupendo. Entonces yo hablaba de filosofía para todo, la filosofía debe ser difundida. Y en un momento dije, pero lo había pensado, pero lo mío será un éxito cuando bajen de los cerros aquellos desarrapados que no es que se plantee lo que es la filosofía, es que a veces no tienen ni para comer, ni para estudiar, ni para vestirse. O sea, o que si yo doy unas conferencias magníficas, me voy a Río de Janeiro, hasta que no bajen lo de las favelas, algunos, o sea, hay como un muro. Nosotros vivimos en una torre de cristal a pesar de todo, pero no nos tenemos que sentir culpables, ¿eh? Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, bregar para que los bienes, en este caso de la cultura y del pensamiento, se propaguen y puedan ser distribuidos entre los demás. Porque la sociedad que pretendemos no es una sociedad donde todos seamos miserables, sino donde todos tengamos lo necesario, también culturalmente, ¿eh? También culturalmente, no solo el derecho a la vivienda, a la sanidad, a la salud, también culturalmente. Y este es el problema. Entonces, a veces nos ven como personas extravagantes, a veces locos, depende del grado de formación y de inteligencia del que haga el juicio. Que alguien diga los filósofos están todos locos me parece tan ramplón y tan simple que me da pena de la persona que lo pronuncia, ¿no? Pero, o que somos unos ilusos, unos utópicos, bueno, mira, unos ilusos. Yo no me quiero poner como ejemplo, pero desde que yo entré en la filosofía, por allá por los 15 años, hasta el día de hoy, no solo me ha alimentado, no solo me ha dado pistas para resolver situaciones problemáticas en la vida, sino que ha sido mi trabajo, donde yo he conseguido mi sustento y mi sueldo a través de la filosofía, y además digno, porque yo no, como decía Mujica, el expresidente de Uruguay, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Yo, sinceramente, nunca he necesitado nada. Pero me duele cuando vivir en un mundo donde hay gente que lo necesita. Como mi objetivo no es hacerme millonario, porque todo aquello que te sobra a partir de que puedes vivir bien es superfluo para mí. Y esto es mi filosofía, pero no es que esto es así. Si de paso vives bien y ganas más, pero vamos, hay gente
súper millonarios, digo, bueno, y todavía siguen luchando. A ver, si tienes tanto, ¿no será hora de que realmente, en fin, vivas en una actitud más serena? Lo que pasa es que, bueno, a veces la dedicación a la filosofía, no me refiero solo profesionalmente, y la búsqueda del poder y del dinero son incompatibles. Porque con esto de que el tiempo es oro, que solo me interesará relacionarme con aquellas personas que me puedan beneficiar para mis intereses políticos o económicos, nos estamos perdiendo actividades como esta que son totalmente gratuitas, que son, me refiero a gratuitas, son totalmente voluntarias y demás, y que sin embargo yo la colocaría, yo la conozco, no porque yo coordine este proyecto, lo coloco entre las cosas más importantes que yo pueda hacer hoy en día, de las más importantes. Porque yo cada reunión que tengo aprendo muchísimo y me voy pensando de cosas. Lo que hablamos la vez pasada de las personas mayores, pues fue muy interesante. Bueno, así que bueno, esto es lo que quería comentar. ¿Alguien más? Porque está el texto de Kant. Yo creo que lo que vamos a hacer hoy, un texto y luego el otro. Yo creo que, a ver, yo tomé una nota sobre los dos textos y aquí se han dicho muchas cosas muy interesantes sobre lo que... Hay un problema para mí bastante grave, que es que la filosofía, igual que la filosofía define o quiere definir lo que son las ciencias, no ha sido capaz de definirse ella misma. Es decir, ¿qué es la filosofía realmente? Ya Kant, en el texto de Kant ya lo pone, que ya en aquella época, que no se puede conocer a fondo la filosofía ya que no existe todavía. Eso en la segunda parte del texto, yo tengo el libro y he seguido leyendo el texto que te ha puesto de Kant y lo hice, ¿no? Y yo creo que 200 años después estamos en las mismas, ¿no? De que no se ha identificado correctamente qué es la filosofía, ¿no? Por eso también el texto este de Pitágoras, cuando la última frase que dice que es el más puro ese tipo de hombre que se muestra en la contemplación de las cosas más bellas, cualquiera que quiera tumbar la filosofía dirá, claro, los filósofos se dedican a estar sentados mirando las estrellas, ¿no? Entonces, para tumbar la filosofía no hay mejor frase que esta. Porque evidentemente un filósofo no se para a mirar las cosas bellas del mundo, sino las bellas, las buenas, las malas, las peores, y comentar sobre ellas, ¿no? Sacar conclusiones de ellas para buscar las cosas bellas de verdad, un mundo más justo, ¿no? Entonces, para mí el gran problema es ese, es que la filosofía no ha sabido aplicar, como diría hombre, en su parroquia, lo que enseñan a los vecinos, ¿no? Sí que ha sacado un lenguaje común para la física, las ciencias, las matemáticas, pero no hay una definición exacta de filosofía. Cada cual dice el suyo, incluso Kant llega a decir en filosofía cada pensador construye su obra, por así decirlo, sobre las ruinas de otra, pero jamás ninguna ha llegado a ser inquebrantable en todas sus partes. Es decir, falta esa definición de filosofía global para decir, esto es filosofía. Para mí, es mi punto de vista. Juan Antonio, llevamos muchos años juntos. ¿Qué significa definir la filosofía? Hoy nos estamos diciendo hasta el cansancio que la filosofía son dos cosas, básicamente. Interrogarse, actitud filosófica y las respuestas que encuentra. Y cuando estudias historia de filosofía, lo que hacemos es un recorrido por las distintas respuestas. ¿Qué significa definir algo? En eso estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que escritos sobre esas cosas no hay nada, con lo cual por eso la filosofía lleva a tanta controversia con toda la gente, ¿no? Que no hay nada que defina. Filosofía es esto. Juan Antonio, no hay nada que defina nada y no necesitamos definiciones. A ver, ¿hay algo que defina el ser humano? Y ahí estamos bregando por buscar un sentido a la vida. No, vamos. Hay dos tipos de definiciones básicamente de una disciplina, que son aquellas que serían definiciones específicas que
hay que decir cuál es el objeto, cuál es el método y demás, y luego están las definiciones de tipo fenomenológico que son descriptivas. Y bueno, claro que se puede, pero no es necesario una definición única, inquebrantable, faltaría más, sería terrible, me daría miedo, ¿eh? que se pudiera definir la filosofía. No, la filosofía, lo que es la filosofía, en todo el decurso histórico de filosofía está más que expuesto, ¿no? Pero no necesitamos definiciones de filosofía porque no se puede definir la filosofía, como yo te diría que no se puede definir otras disciplinas, ni siquiera las matemáticas, de una manera estricta, de una manera descriptiva sí, no hay ningún problema. Y aquellos que piensen que la filosofía, el ser es que te lleva a sentarte a contemplar las estrellas, primer asunto, pobre de él, lo siento mucho porque es cortito mental. Y segundo, es que qué interesante sería poder sentarse a contemplar las estrellas. ¿Qué más da? Pero cuando estamos hablando de la contemplación de la belleza, no es contemplación visual, ¿eh? Es detenernos en vivir la belleza y la verdad, es vivirla, experimentarla, lo dice Kant en el otro texto. Nadie puede nombrarse filósofo si no sabe filosofar. Pero no se aprende a filosofar más que por el ejercicio y el uso que hace uno mismo de su propia razón. Para saber lo que es filosofía, hay que filosofar. Hay unas cosas que hemos tratado alguna vez, que además yo lo tengo escrito. Yo digo lo tengo escrito porque casi de todas estas cuestiones he tratado es ¿qué significa pensar? Dice Heidegger en una obra que así se titula. Y cuando pregunta él, dice, bueno, para saber lo que significa pensar, dice Heidegger, es una conferencia que está dando para científicos, que yo he tenido la suerte de oírla grabada en alemán, es preciso que pensemos. Para saber lo que es la filosofía, definir, el tema de definición es muy problemático, porque ni siquiera puedes definir un árbol, hay definiciones botánicas, hay definiciones del que vende árboles en una tienda de estas que vende plantas, hay definiciones de un paisajista que para que den sombra, es casi imposible. Para saber lo que es la filosofía, hay que filosofar. Hay que ser filósofo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer? En esa actividad interrogadora del ser humano, en la cual tú te puedes detener y de alguna manera ser consciente que en ello estás, vas a poder explicar en qué estás y vas a poder explicar lo que es la filosofía. Pero no necesitamos ni siquiera convencer a los demás, para nada, ¿no? Entonces, yo diría que, un poco para poner un punto como de serenidad en este tema, ¿qué más da? Aparte que te digo, cuando se habla incluso Kant aquí se equivoca porque dice que uno construye, bueno, sobre las ruinas de otro, tontería, porque estamos todavía en la época de cuando se construían sistemas filosóficos. Una de las características del siglo XX es que se ha desechado, o sea que la filosofía como sistema ha pasado a la historia, menos mal, como una especie de sistema completo que da explicaciones a todo, que tiene todos los apartados donde habla de todo. Pues no. Hemos profundizado más en la filosofía digamos que es muy importante tener en cuenta la filosofía de la vida, la filosofía para la vida. Por otra parte, luego está esa filosofía que tiene que ver con la ciencia, que no tiene como cometido definir la ciencia ni nada. Simplemente que hay una parte de la filosofía que se ha dedicado a plantearse, bueno, el lenguaje de la ciencia en el fondo. Porque tenemos el problema del lenguaje, este año no lo voy a poder dar, me parece, ni en este seminario ni en el de Tres Cantos. Pero es fundamental la cuestión del lenguaje. Porque nos podemos perder en palabras. Podemos estar horas discutiendo, nos podemos perder en palabras. Y entonces, por eso la ciencia, tú has sufrido, en el buen sentido de la palabra, la clase de ayer, inventa un lenguaje formal que no quiere decir nada, para evitar los dimes y diretes, ¿no? Esto no lo podemos hacer en la filosofía. Está muy bien, porque, a ver, tú has amado y amas personas, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Sabes que las amas, lo sientes. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, defíneme qué es eso de amar a esa persona. Vas a empezar a describir cosas, pero definición de amor no la tienes. No la tienes. Sin embargo, amas. No necesitas la definición para operar. O sea, para ser filósofo, pero no,
la filosofía no tiene... Lo que acaba de decir, mira, lo que acaba de decir Pitágoras, que le llama filósofo, yo comenté a aquello, ser un buscador de la verdad o un buscador sí, de la verdad, del bien, de la belleza, pues eso es la actitud filosófica. Y luego, las distintas teorías, doctrinas y demás, eso es los sistemas filosóficos. Luego está la historia de la filosofía, donde más o menos los vas ensamblando, e incluso hay una disciplina, que no es lo mismo, que se llama filosofía de la historia, no historia de la filosofía. O sea, una interpretación filosófica del devenir histórico, para tener algunas herramientas para organizar eso. Pero menos mal que en un sentido estricto la filosofía no se puede definir, menos mal que no hay filósofos sesudos que nos den filosofía, porque eso quiere decir que se ha democratizado. Y aquí estamos nosotros de pleno derecho, dialogando y buscando luz en este asunto. Esta es un poco la cuestión. Por eso esta filosofía, que como yo digo por ahí, más que dar respuesta, plantea preguntas, y ahí, como dicen los mexicanos, y ahí se hagan bolas, dicen los mexicanos, y ahí os la arregláis, planteamos preguntas. Y las preguntas las vamos resolviendo cada uno como puede. Pero también se resuelven un poco por mímesis, o sea, por imitación o por ejemplo, ¿no? Oye, mira, es que este estilo de vida está muy bien, el que podamos buscar las cosas, primero, el que abandonemos el sentido de las verdades absolutas, el que no seamos dogmáticos, que podamos dialogar, que podemos ir incorporando puntos de vista ajenos. Esto es construyendo una sociedad a partir de un pensamiento que yo le llamo, y no solo yo, pensamiento crítico. Somos filósofos, somos filósofas, y a mucha honra. Claro, hay que profundizar, hay que estudiar y tal para no inventar la pólvora, pero la actitud filosófica, en eso podemos desarrollarla mucho, es ese profundo deseo, esa profunda necesidad de dedicarnos con alma y vida a la búsqueda de la verdad, del bien y de la belleza, y no solo de un punto de vista individual, sino social y político. Perdonadme que me saque el profesor, pero es que soy profesor. Sí. ¿Puedo Adelante. intervenir? ¿Quién es, Delma? Sí, no puedo prender ahorita pantalla, pero quisiera intervenir. Vale, adelante, Delma. Ok, mire, a usted y al resto, también a Denise, que posiblemente tengan algunas respuestas. Yo considero que a veces se lleva la filosofía a un nivel de preparatoria en adelante. Una hija llevó, por ejemplo, en secundaria un libro, el Sophie's World, que lo hacía ver casi a todos los filósofos en ese libro a nivel secundaria. Y todo el mundo, no, eso se debe de ver en prepa. Sin embargo, ahorita me da la inquietud de que se debería de ver en primaria. Porque, o sea, empezar como con las vocales, ¿verdad? A veces queremos empezar a ver a grandes filósofos cuando estás grande, sin embargo uno se puede hacer cuestionamientos desde muy pequeña. Yo tuve la fortuna de tener un abuelo que me cuestionaba, y estando muy chiquita, ¿verdad? Me cuestionaba y dejaba la pregunta y yo la estaba analizando, ¿qué pasará con esto? ¿Qué será bueno comportarse de esta manera? Y así nomás hacía una preguntita. Entonces, si nosotros podemos cambiar la parte educativa, obviamente familiar sería genial, ¿verdad? Pero pues ahí depende del nivel cultural de la familia. Pero a nivel escolar, ¿verdad? Qué genial sería bajar ciertos elementos de cuestionamientos y que el niño se fuera preguntando, ¿verdad? Y que no hasta que realmente urgen ciertas respuestas uno pueda entrar, ¿verdad? Porque a nivel preparatoria, donde uno está en la pubertad, en ese conjunto hormonal y social y que no se encuentra, ¿verdad? Ahí quieres entrar y no sabe ni por dónde está la salida, ¿verdad? Pero ir gestionando desde un principio. Y en una ocasión, Denise, y creo que Miriam también comentaba, desde el tipo de educación, ¿verdad?
que a veces está muy conductista, que estamos generando profesionistas nada más para una área, y me han hecho mucho pensar que debemos de ser filósofos nosotros e influir en los pequeñines. Muy bien. Bueno, a ver, lo primero, tienes razón. También tengo que decirte, para que te animes, que existe toda una corriente que se llama filosofía para niños, que se ha desarrollado sobre todo mucho en España, una corriente importante que tiene que ver con la práctica filosófica, con esta filosofía que ya se llama práctica filosófica o asesoría filosófica. Este tema, por ejemplo, lo conoce muy bien nuestra amiga Silvia Artigues. Esto es muy importante. En España hay un movimiento entero, es una corriente de filosofía. Yo no he transitado esto, porque bueno, no puedo transitar todo. Por supuesto que la filosofía se puede aplicar desde pequeño. Hombre, no le vas a explicar Kant, Te puedes explicar lógica con qué sé yo, con dados y con piezas, le puedes aplicar ética y moral con conductas determinadas, aquello que se llama educación en valores, y también razonamiento riguroso, que los niños son muy capaces, fomentando el razonamiento abstracto, y no tendríamos tantos problemas como a veces tenemos los adultos con los temas de lógica y matemática. Por supuesto que existe, hay muchos libros, seguro que el amigo Francisco nos busca algunos. Es un tema que yo no he trabajado, porque, entre otras cosas porque la infancia, la niñez me da mucho respeto. A ver, pero hay la prepa, para los amigos argentinos y españoles, es el bachillerato, se llama es la abreviatura de la preparatoria, que es lo que va antes del bachillerato, ¿no? Pero antes de la universidad. De la profesional. Sí, antes de la universidad o de la profesional. O sea, que son chicos de 16, 17, 18, 15, por ahí. Bueno, esto por supuesto aquí se hace, ¿no? En fin, yo he estado en los dos países. Y en España, a pesar de todas mis críticas que a veces hago, yo soy muy crítico en los lugares donde vivo, hay un nivel aceptable de formación filosófica, sobre todo desde hace ya muchos años, cuando ha accedido gente más joven a través de concursos y oposiciones libres y con garantía, ¿no? No cuando había una época, la época del franquismo, eran curas reciclados los que enseñaban filosofía, ¿no? Porque habían estudiado filosofía en el seminario. Todo esto existe, y todo esto, sí, y tienes toda la razón de que habría que empezar, desde luego no solo en la prepa, sino en la primaria, pero eso, más que como asignatura, tiene que ser como objetivos transversales, que por supuesto, pero están contemplados en España. Mirad, si pudierais consultar, yo a lo mejor cuando entre en receso puedo, las programaciones que están colgadas en internet, que presentan los profesores, ya sea para optar a una cátedra, ya sea porque tienen que presentar la programación en el centro donde trabajan y demás, están muy bien diseñadas, y todo esto ya existe, ya existe. Lo que pasa es que bueno, todo va a llegar. En México, por ejemplo, hay que llegar a todavía cubrir niveles más vulnerables, por ejemplo, que todos los chicos vayan a estudiar, que no encuentren en los semáforos chicos pidiendo, ya eso ya ha bajado un poco, o llenando bolsas en los supermercados, ¿no? Que hasta los 16 años, el chico que tenga menos de 16 años que lo encuentren en la calle, va a haber unos policías, que no son, se les llaman tutores de calle, pero que pertenecen a la policía municipal, que va a decir: ¿tú de dónde eres, hijito? ¿Por qué no estás en el colegio? Lo van a agarrar, lo van a llevar al colegio, van a ir a la casa de sus padres, le van a meter una multa al padre, a sus padres. Entonces, hay que primero lograr que estén todos escolarizados, y bueno, y poco a poco, y que todos tengan acceso a las tecnologías. Yo sé que en México, por ejemplo, a raíz de las clases telemáticas, hay gente que no tiene computadoras ni conexiones a internet en su casa, y bueno, y yo sé que ha habido programas de televisión, pero imaginaos, sí, que enciende el canal, tal programa de televisión, te conecta, bueno, no es tan interactivo como los que puedan tener, qué sé yo, mis nietos, pues tienen clases Zoom, como nosotros,
y no son pequeños, ¿no? Y se puede hacer. Hay mucho que recorrer, pero lamentablemente en nuestros países de América Latina. España, felizmente, está bastante, con todas las dificultades, bastante desarrollada. Yo me siento orgulloso en ese sentido de España, haber trabajado tantos años en el sistema educativo español, y creo que hemos avanzado mucho. La enseñanza obligatoria hasta los 16 años a un nivel de la población se ha mejorado. Y otra cosa que quería señalar, cuando hablamos de nivel cultural, porque dices tú, bueno, en la casa depende del nivel cultural. Vamos a distinguir el nivel cultural del nivel académico. Hay gente, campesinos, gente que viven en el campo, o obreros, que no tienen un nivel académico, pero sí tienen un nivel cultural. O sea, son armónicos con el grupo al que pertenecen, en el mundo en el que viven, y seguramente, esto lo he visto yo mucho en España, descendientes de personas, de agricultores, de campesinos, que han sabido inculcar unos valores éticos, morales y demás, de primer orden. Aquella gente que te daban la palabra, te daban un apretón de mano y eso era sagrado. O sea, la cultura popular en España, ya sea de los sectores obreros o campesinos, pues ha formado en valores a sus hijos. A veces demasiado severo, a veces demasiado rígido, con una injerencia importante de los curas, de la iglesia o de una política. Pero la verdad es que ojalá algunos desarrollaran esos valores que aprendieron, la solidaridad en el trabajo, que en el campo, que ahí todos son iguales, las mujeres, los hombres, cada uno hace lo suyo, en fin. Entonces, de acuerdo. Es un tema importante, es un tema importante. Y hay que seguir insistiendo, nada más. Yo he tenido, hace años, cuando trabajé en alguna prepa, bueno, en alguna no, aquí no se puede trabajar en varias, aquí tienes un cargo y solo tienes ese cargo y te pagan el sueldo completo y de ocasión exclusiva. Y era una delicia, y en Italia estuve algunos años, un par de años he estado trabajando en prepa, en un intercambio cultural. Bueno, lo que puede hacer una clase de filosofía entre chicos de 16, 17, 18 años, nunca la he visto en una clase de adultos mayores, ¿no? Nunca. Muy despierto, con unas preguntas increíbles, un interés. Basta que lances motives y eso se enciende una chispa y es impresionante. Es impresionante. Tenemos una juventud, yo soy de los que estoy a favor de la juventud. Son mucho mejores que nosotros, mucho mejores que nosotros. O decir, esta juventud, ¿qué dices de esta juventud? Menos mal, son mejores que nosotros. Por supuesto que hay malos ejemplos, sobre todo en las urbes, en sectores toscos, de insolidaridad, de borrachera, de droga, de tonterías, pero siempre ha habido barbaridades. Pero la juventud que se está formando, tenemos que tener esperanza. Bueno, me callo porque... ¿Qué más? Si no queréis decir algo, paso al texto de Kant. Gracias, Eduardo. Estoy de acuerdo, sí. De nada. ¿Sabes qué a mí me ocurre? Mucha gente... Hay como una especie de... Mirad, hay un término que acuñó de la Cortina, que por cierto el otro día estuvo en un debate en la tele con el gran admirado, también por mí, de Francisco, que es Marina, se llama aporafobia, que es fobia a los pobres. Así como hay homofobia, hay aporafobia, etc. Y yo diría, habría que acuñar el término, hay también como fobia a los jóvenes. Es como si a los jóvenes se les quisiera achacar todos los males. ¿Y de dónde han salido esos jóvenes, por otra parte, no? Yo sí creo que es como una envidia, ¿no? Es como un no asumir que hay capas de recambio en la sociedad.
Mirad, una de las grandes manías que se le tiene a uno de nuestros líderes políticos, que yo admiro, y que me parece lo más preclaro que tenemos en este país, y que realmente es muy criticado y muy atacado, primero, porque es joven, porque es inteligente, porque es valiente y porque no es corrupto. Y eso siempre es una ofensa. Ser valiente, no ser corrupto, ser incorruptible, ser inteligente, ser comprometido, vas a canjearte todo tipo de amigos. Y si eres joven no te digo nada. Hay mucha envidia. Hay gente que cree que son ellos los que tendrían que estar gobernando este muchacho. Bueno, cuando este muchacho, sí es un muchacho que tiene 42 años, pero cuando empezó sus cosas tenía 30 y pocos. Entonces, para analizar, y ojo, y no solo gente de derecha, sino gente de izquierda. Conozco personas de izquierda que verdaderamente no pueden soportar. Por ejemplo, hoy mencionaba a este político socialista de la camarilla de Felipe González, que se llama Bono, no puede soportar a los jóvenes, no puede soportar las verdaderas conductas y actitudes solidarias y demás, no lo puede soportar. Yo apuesto por los jóvenes. Una de mis locuras es apostar por los jóvenes, probablemente porque nunca maduré, felizmente. Es que les roba la energía. Claro. Para mí son fabulosos, así que... Mira, en este grupo sois todos jóvenes. Todos, desde los jóvenes a los que... Los jóvenes de espíritu. Sí, porque esa es la juventud, ya hemos hablado de ello. A ver, Raúl, que es un hombre súper ocupado, que tiene pendiente de cosas de la India, de China o quién sabe de dónde, si le manda, pues invierte estas horas en estar con nosotros y cuando no está nos echa de menos o nos extraña, como dicen en Argentina. Claro. Y su tiempo seguramente, en el sentido de la sociedad que vivimos, vale dinero incluso, o por lo menos se lo quitará el descanso. No creo que ponga en riesgo sus negocios o su empresa, pero por lo menos se lo quitará el descanso. Es una manera de hablar. Esto es ser joven. Eso es contemplar la belleza. No solo la belleza de la gente que está aquí. Así que, hola Mariana, te veo que sigues ahí Sí, por el mundo. ahora caminando. Hola. Hola Hola, Mariana. Edgardo. Sí, ya estoy caminando, ya llegué a la Ciudad de México. No sé si me escuchan bien porque, bueno... Sí, Muy bien. Ah, qué bueno, me alegro. ¿Has podido Ese oírnos? saludito. ¿Has podido oírnos un poco? He escuchado todo, solo que, bueno, no podía comentar porque estaba en la mitad del viaje y venía con personas y, bueno, trato de no hablar mucho. Bueno, No, claro. debo seguirme cuidando con el tema de COVID. Pero tenía un comentario acerca de justamente del tema de la belleza, porque también me parece que es un tema que está de pronto sujeto a las interpretaciones y a las diferentes definiciones. Y por supuesto también es subjetivo y ha sido tema de acaloradas discusiones, ¿no? En cuanto a la percepción y sobre todo actualmente que hay tanta discusión acerca de lo que los medios nos dicen que es y lo que no es la belleza. Entonces me pregunto también la persecución o la contemplación de la belleza, cuando la belleza no es la belleza real, ¿cómo podemos saber cuál es, no? Y cuando este motivo es verdadero y cuando puede convertirse en un motivo que lejos de acercarnos a lo verdaderamente bueno, nos acomode en un camino como el que estás contando de este político. Seguramente está persiguiendo lo que para él es bello. Claro. Me imagino, ¿no? Claro, claro. Es un poco mi inquietud. Gracias. Bueno, gracias a ti. Mira, bueno, la belleza, mira, lo primero, como decíamos, se sabe qué es la filosofía cuando se filosofa, se sabe lo que significa pensar cuando pensamos, y la belleza es algo
por supuesto que no es algo objetivo, ¿no? Vamos, la belleza probablemente de estas tres direcciones, bien, verdad y belleza, es la belleza que uno es capaz de descubrir. Hay gente que se le pasa desapercibida la belleza y por lo tanto no la está disfrutando y no le está haciendo crecer como persona. La belleza para los románticos alemanes, estoy hablando de la época de Goethe, ¿no? de los años 1800, el romanticismo alemán, es el máximo desarrollo de la inteligencia y la espiritualidad humana. Realmente, yo diría, pero no solo el fomentar el gusto, el crecer, sabiendo valorar lo que es la belleza, sabiendo percibir y sentir la belleza, es lo que yo creo que es una dedicación fundamental. Que belleza no está equiparado a la belleza tonta de que se transmite como cliché, ¿no? O de belleza. Hay personas, si hablamos de la belleza de las personas, la vez pasada hablábamos de la edad, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Si somos personas de buen gusto, yo creo que hay que fomentar el gusto, nosotros nos vamos a fijar en la belleza de la persona como tal. Hombre, si además es bella dentro de unos cánones, me parece estupendo, no hay por qué sentirse culpable por ser bello dentro de unos determinados cánones, pero es la belleza de la persona como tal, no quiero decir alma, espíritu de la persona. Y la belleza, bueno, si fuéramos al mundo del arte, por ejemplo de las artes plásticas, muchas veces se puede plasmar belleza con cosas que son feas. Por ejemplo, bueno, sería otro tema, el tema del cine. Almodóvar rompió un poco dirigiendo películas muy interesantes desde el punto de vista cinematográfico, casi con basura, ¿no? Fue una época del arte también, con basura construir belleza, pero porque la belleza es armonía también, y la belleza es algo que básicamente se siente, ¿no? Yo le decía a Juan Antonio, tú amas gente, pues define cómo los ama, imposible, imposible. Y lo bello, por supuesto, Mariana, que es subjetivo. Lo que pasa es que nos pueden deformar, ¿no? Pueden deformar nuestra capacidad, pueden poner trabas a que podamos captar, vivir y disfrutar de la belleza. Es así, en la música, en las artes plásticas, en la poesía. Nos pueden, y si realmente estamos negados para la belleza, para percibir la belleza, nos están hurtando una parte fundamental de nuestra propia persona, ¿no? Como seres humanos. Entonces, pero la belleza es la verdad, o sea, la verdad, la belleza y el bien van unidos, ¿no? Entonces, yo diría, no quiero, como estamos en confianza, no quiero sonar elitista, pero hay que fomentar ese gusto. Yo no tolero lo safio, no tolero lo que atenta contra la belleza, como no tolero lo que atenta contra la justicia, que es el bien, y no tolero lo que atenta contra la verdad, que son las fake news, las falsedades, todas las cosas que se está haciendo para intentar embaucarnos y dinamitar nuestros sistemas de convivencia. Esto es un poco la respuesta a lo que decía Mariana, que repito que bueno, va a acompañarnos todo lo que pueda, que es una persona muy ocupada, pero este es un grupo que si podemos incorporar gente de a poquito, de uno en uno, no de manera masiva, pues estará muy bien, porque además lo que le ofrece a Mariana lo va a ir descubriendo ella, pero hay gente de una calidad increíble que a mí me asombra que se haya podido conseguir este destilado humano. Muchas gracias, Mariana, por intervenir y por hacer el esfuerzo. No, al contrario, muchas gracias. Muy, muy contenta de poder estar el día de hoy. Me alegro. Qué pena. ¿Dónde estás? ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Ya has llegado? Sí, estoy en la Ciudad de México y tengo, bueno, mi cita es a la 1. Estoy buscando si me como algo mientras. ¿En qué parte estás? ¿En qué barrio? Así yo me da un poco de envidia. ¿Por dónde andas? Bueno, estoy en las lomas de Chapultepec. Ajá, qué bonito. Sí, está muy bonito. Bueno, pues un día, así como Estela, que vive en Asunción, a veces también, ahora venía manejando también y nos ha hecho ver Asunción mientras viene, porque ella a veces le cuesta incorporarse y viene en el coche, pero muy bien. Qué envidia, tengo unas ganas de ir a México, a ver cuándo se puede. Estupendo. Muy bien. Ojalá pronto. Ojalá. Eso quiere decir que todos estaremos mejor, no se trata de una cosa individual, que será posible, ¿no? Muy bien, ¿quién quiere comentar algo?
Está muy calladito. Bueno, podemos pasar al texto de Kant. Yo quiero recalcar, lo conocéis esto, dos cosas. Mirad, el título de los interrogantes filosóficos fundamentales, ya sabéis que es un título que pongo yo para ir clasificando los textos. Pero voy a volver a repetir por enésima vez que estas cuestiones, el ámbito de la filosofía se reduce a las cuestiones siguientes. Primero, ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? Esto ya lo hemos trillado, ¿no? Lo hemos tratado mucho, pero me quedo con la última pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? Porque Kant dice muy bien, tú sabes, Juan Antonio, que has estado leyendo y tienes... Si yo soy capaz de responder qué puedo saber, o sea, qué puedo conocer, qué debo hacer, la cuestión moral, qué me cabe esperar, el fin de la vida del hombre, ¿no? De la humanidad, pero de la sociedad y la mía como individuo, lógicamente sabré qué es el hombre. O sea, la pregunta por el hombre se desglosaría en estas tres cuestiones: el plano del saber, o sea, el plano de la verdad; el plano del qué debo hacer, que es el plano del bien, en los trascendentales. Bueno, y habría que poner ahí también como ingrediente fundamental la belleza. ¿Qué me cabe esperar? Bueno, es una pregunta interesante. Yo no le doy tanta importancia. Bueno, es muy importante plantearse qué me cabe esperar desde el punto de vista social, político. Por ejemplo, ¿qué nos cabe esperar en nuestras sociedades? Argentina, México, Paraguay, España, etcétera. ¿Qué nos cabe esperar a medio plazo, a plazo más largo? ¿Vamos a ir a peor? ¿Vamos a mejorar? ¿Vamos a poder bloquear la corrupción política que está desangrando nuestros países? Y que muchas veces esa corrupción política no ha sido provocada ni siquiera en los propios países, porque nuestros gobernantes o los actores locales no son sino testaferros o títeres de los grandes poderes económicos, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? Esto es una pregunta muy interesante. En el otro seminario vamos a analizar algunas cuestiones de ese me cabe esperar. A lo mejor si os gusta ya vemos si también lo hacemos aquí, analizando la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Más que nada como diagnóstico, no por una cuestión religiosa, sino como diagnóstico de la sociedad actual, del que me cabe esperar. Pero esto ya lo hemos hablado mucho, y en eso estamos, en eso estamos. Pero por otra parte, Kant dice, si bien es cierto que sin conocimientos nunca se llegará a ser filósofo, tampoco bastarán los conocimientos para ser un filósofo. Hombre, para Kant, el siglo XVIII, para ser un filósofo, un científico, hay que estudiar. Había muy poco autodidacta en esa época. Hoy en día no, porque hoy en día tenemos muchas facilidades para ser autodidacta. Desde simplemente pedirle a Francisco un libro que nos lo baje y ya está, ya lo tenemos, hasta gratis. Si nos acostumbramos a leer en la pantalla, que yo todavía no me acostumbro. Pero hay que estudiar. Y es verdad que ya lo hemos dicho, que muchas veces el autodidacta le cuesta más, porque es muy difícil plantear una rutina de estudio y de trabajo para poder lograr tener una base. Pero bueno, hay que persistir, no hay más remedio. Por algún lado se empieza. A mí una persona que está aquí me preguntaba, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, nosotros estamos empezados, por decirlo de alguna manera, hemos empezado preparando algunos temas básicos, dialogando, leyendo cosas, y poco a poco nuestra mente y nuestro espíritu se va a acostumbrar a estas cuestiones. Hay que como abrir. Fijaos, yo he pasado temporadas que he escrito poesía, ahora últimamente ando bastante yermo al respecto, pero yo tenía la sensación, tengo algunas escritas en Santa Fe incluso, en la Laguna Setúbal, de hace muchísimos años. Y cuando yo estaba en ese mundo poético, que cuando yo escribo ensayo me cuesta escribir poesía y viceversa, yo decía, hay una expresión que no es mía, ¿no?, sino de Hölderlin, dice, los poetas son aquellos que ponen nombre a las cosas. Las cosas son el nombre que el poeta les pone, el modo, y nos la presenta, y ni siquiera nosotros vamos a nombrar las cosas tal como las ha nombrado el poeta. Nombraremos las cosas tal como lo que él ha abierto en nuestro espíritu y que nos ha permitido también renombrarlas. Pero yo decía por ahí, porque he tenido, como estamos locos, ya saben los filósofos de Nietzsche,
la sensación de que a mí las cosas me hablaban. Qué grave, ¿no? Quiero decir, me transmitían sensaciones, estados de ánimo, formas estéticas, que si yo no estaba muy atento a ello, muy integrado en ese entorno y muy sin defensa, no las veía. Entonces, los poetas, también vosotros sois poetas, todos también somos, ser poeta, ser filósofo, estamos hablando más de la rama de la belleza o de la rama de la verdad, pero está todo unido. Los poetas somos capaces de observar y dejarnos impregnar y poseer por la belleza. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nos pasa con lo que nos puede pasar con los... Vamos, yo invito a que os pase. No os asustéis para nada. Tenéis que dejaros impregnar por el espíritu filosófico que se orienta tanto a la verdad como a la belleza y por supuesto al bien. Y como yo decía, si el gusanillo hace carne en vosotros y os pica bien, se acabó, no tenéis vuelta atrás. No tenéis vuelta atrás. Pero es un mundo apasionante, de locura, de lo que se quiera. ¿Qué importa? ¿Qué más da si somos felices, no? Pero, dice él, hay que estar formados, ¿no? Esto es la digresión que hago porque nosotros de alguna manera nos estamos también formando porque tenemos muchos medios para formarnos en esta época que nos ha tocado vivir. Yo quiero vivir varios años, sobre todo para ver a dónde vamos a parar con la tecnología. Me está asombrando muchísimo cada vez más. Decían que la tecnología 5G nos iba a permitir ver hologramas, que de repente en vez de estar viendo la cara, estamos en esta sala y voy picando y vais saliendo el holograma, o sea, en persona de todos nosotros. Yo tendría que cuidarme todavía más porque me van a ver de cuerpo entero y cuidar el físico y todo. Bueno, nos tenemos que peinar y luego será posible seguramente percibir olores. ¿Por qué no? Por eso hay que perfumarse. Bueno, pero nadie puede nombrarse filósofo si no sabe filosofar, dice Kant. No se aprende a filosofar más que por el ejercicio y el uso que hace uno mismo de su propia razón. Estas preguntas que hacía Juan Antonio, o este estado de preguntas que las formuló así, pues bueno, es cuestión de ir entrando en este mundo y que realmente nos van a ir surgiendo. Y el propio ejercicio de nuestra ser filósofo, o sea, de nuestro ser seres humanos, nos va a ir ese camino.